Bueno, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Este es el momento de la salud mental y espero que estén, que el paso de las horas los mantenga despiertos todavía. Pero es un tema que es muy difícil como periodista. A veces encontramos muchas dificultades para abordarlo en los medios y además para sacarnos de la cabeza muchos prejuicios, muchas falsas ideas que quizás los periodistas y en general en la sociedad van circulando, ¿no? Así que, doctor Ruggeri, yo quería preguntarle, una de los trastornos que en estos últimos años ha ganado mucho más interés en los medios y también porque hay más asociaciones de pacientes que reclaman atención, es sobre el autismo, ¿no? Entonces uno se pregunta, si yo lo comparo con mi infancia, digo, ¿por qué hoy se habla más de autismo? ¿Hay más casos de autismo o es un sesgo lo que uno está teniendo, digamos, como que hay más diagnósticos, se han mejorado ciertas situaciones, que por eso se habla más? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Agradezco la invitación. Es un placer, un honor estar aquí con ustedes. Me alegro que haya algunas personas todavía en el auditorio, porque a esta hora seguramente pensábamos que vamos a estar con menos todavía. Son héroes ustedes. Así que yo les agradezco mucho también. En primer lugar, celebro que se toque el tema. Este es el primer punto importante, porque ustedes saben que desde mi función en el ámbito público, llevo más de 30 años hablando de autismo. Cuando yo empecé a trabajar en autismo, se consideraba que una cada 1.500 personas padecían autismo aproximadamente. Hoy estamos hablando en Europa de 1 en 100, 1 en 110 y en Estados Unidos 1 en 58 aproximadamente. ¿Y eso a qué se debe, ese cambio? Es el producto de que no existían, es el producto de que no lo detectábamos, es el producto de un aumento en la prevalencia, es un poco de todo. En primer lugar, hoy tenemos mucho más conciencia de que una persona que no se comunica adecuadamente, que no tiene una buena intención social, que no tiene una buena interacción y que tiene intereses muy restringidos en su socialización, con o sin discapacidad intelectual, puede padecer autismo. En los años 60 se decía que todos padecían retardo mental y se hablaba de retardo mental, hoy hablamos de discapacidad intelectual. En los 80 o en los 70 muchos eran trastornos del lenguaje y hoy les decíamos que eran esto, o se les decía, y bueno, y hoy sabemos, hemos ampliado el espectro diagnóstico, hay formas más leves, más moderadas y más severas, esto hace que los identifiquemos más fácilmente, y por otra parte, estas personas y este número es probable que esté aumentando por distintos factores, incluso ambientales, que muchos de ellos se están investigando, pero muchos de esos son prevenibles, como por ejemplo, si alguien no se vacuna contra la rubiola, una mujer puede padecer rubiola durante el embarazo y tener un niño con rubiola congénita. En estos movimientos antivacunas que hay locos últimamente, esto es un tema. El alcohol, escuchaba en otro de los paneles que se hablaba del alcohol como realmente como factor de riesgo. Como factor, es un factor de riesgo, o sea, hay factores incluso que pueden evitarse. Ahora, sin dudas que uno observa mucho más personas y lo interesante, y no quiero tomar más tiempo, pero lo interesante es que lo que uno puede decir es que las personas, uno piensa en autismo en niños, pero no piensa en autismo en adultos. Y entonces, si nosotros pensamos que las primeras descripciones estructuradas de autismo fueron en el año 45 o 43, uno puede decir que los adultos con autismo actuales son resilientes, que ni siquiera vivieron la posibilidad de un abordaje o intervención y que ni siquiera pudieron, por otra parte, tener un tratamiento y una familia orientada. Hoy tampoco tenemos orientación laboral para esa gente, o sea, tenemos mucho para hacer y por eso, cuando estaba en el auditorio pensaba, yo tengo que vender esto acá, porque acá hay mucha gente que puede ayudar a que mucha gente pueda trabajar, mucha que se pueda formar, agencias como la de recién pueden dar visibilidad y muchos de estos aspectos son muy importantes. Creo que todo lo que se mueve hoy aquí podría ayudar muchísimo a las personas y a las familias con autismo. Doctor Selkovich,
Bueno, tengo un libro suyo reciente que habla sobre estos temas de trastornos mentales. Y a mí un poco lo que me sorprende este tema de que todavía, aún en pleno siglo XXI, todavía hay dificultades cuando una persona, un paciente, o una persona quiere consultar por un trastorno mental o un supuesto trastorno mental y tiene que decir voy a ir al psiquiatra, ya está mal catalogado, mal etiquetado negativamente. ¿Usted cómo lo vive? ¿Eso ha cambiado a lo largo de su carrera profesional o ahora está en una campaña para decir, bueno, cambio esto de una vez por todas? Ha mejorado, pero estamos lejos de estar donde queríamos estar. Por eso mi libro se llama El estigma de las enfermedades mentales y la psiquiatría, porque la psiquiatría también está estigmatizada. Los trastornos mentales aún hoy en día son estigmatizados, son estigmatizantes, por varias razones, por la ignorancia, el prejuicio y la falta de información, ¿sí? Que generan que las personas con trastornos mentales sean segregadas. Por ejemplo, el doctor Ruggeri hablaba del acceso al trabajo de las personas con autismo. Las personas con trastornos mentales severos, pensemos en personas que tienen depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia o formas severas de trastornos de ansiedad, que es el campo de trabajo del psiquiatra. Esas personas, por el solo hecho de mencionar en su trabajo que tienen ese trastorno, tienen muchas chances de empezar a tener problemas. Hoy, una paciente mía con un trastorno bipolar, joven, me está diciendo, mira, estoy pidiendo mi jubilación por discapacidad del banco porque realmente a partir de que por mi enfermedad tuve algunos problemas para cumplir con mis obligaciones, me empezaron a segregar hasta que terminé en un escritorio mirando una pared sin trabajo, y esto es el estigma del trastorno mental. Entonces, el estigma que tiene que ver con el prejuicio de la incompetencia, las personas con trastornos mentales no son capaces de trabajar, el prejuicio que tiene que ver con que las personas con trastornos mentales son culpables de lo que les pasa, ¿sí? Y que no son enfermedades del sistema nervioso como hoy en día sabemos que son. Y por otro lado, el estigma que tiene que ver, o el prejuicio con la peligrosidad de los trastornos mentales. Cuando las personas con trastornos mentales tienen muchas más chances de ser víctimas de violencia que causantes de violencia. Es cierto que las personas con psicosis a veces cometen actos violentos, pero eso es mucho menos frecuente que la chance que tienen de ser víctimas de violencia. Acaba de salir publicado un paper sobre las mujeres con esquizofrenia tienen alta chance de ser explotadas sexualmente, por ejemplo. Entonces, hay todavía una gran incomprensión y nos pasó algo particular a los que tenemos una visión muy biológica de esto, lo que yo me hice psiquiatra estudiando la anatomía cerebral junto a mi maestro el profesor Autes, y la década del cerebro produjo un efecto contraproducente. Esta idea de que los trastornos mentales son una enfermedad como cualquier otra produjo un avance en la comprensión de la población general, pero también produjo un efecto negativo. El estigma no mejoró porque las personas dicen, ¿no ves que le falta un tornillo? Entonces eso nos falta mucho todavía para lograr que las personas con trastornos mentales sean realmente en forma efectiva incorporadas a la sociedad y comprendidas. En primer lugar, que tienen una enfermedad, que las personas con trastornos mentales tienen que demostrar que están enfermas, ¿sí? Todavía hoy. Entonces falta mucho por recorrer. Y doctor Ruggeri, con respecto al tema del autismo, hay como, en este último tiempo se ha modificado un poco la definición o los distintos gradientes, con esa cuestión del espectro autista. ¿No se corre el riesgo de catalogar a más gente con el espectro o no? Digamos, como que me resulta difícil comprender la frontera entre cuándo está dentro alguien del espectro autista y cuándo no. Bueno, eso es muy interesante, porque daría para un auditorio de varias horas. Un simposio. Un simposio, sin duda. No es fácil simplificar esto, pero obviamente que cuando hablamos de autismo es porque hay un trastorno del neurodesarrollo. O sea, hay una etapa del cerebro en la cual nosotros comenzamos a señalar y con el dedo movemos el mundo. A los 12 meses un niño hace así y su madre, su tía, su abuelo le agarran lo que sea. Esto es cognición social. Empezamos a mirar a uno y a otro y tenemos atención compartida. Empezamos a entender las emociones y empezamos a entender las emociones de las otras personas y de esa manera podemos sentirlas y compartirlas. Cuando uno
percibe que una persona no tiene esas capacidades, y esto no quiere decir que no tenga afecto, que no tenga amor, que no pueda expresar o entender emociones, pero en su medida como para enfocarse adecuadamente socialmente, entonces empieza a transitar un camino de trastorno en lo que llamamos cognición social. Ahora, obviamente usted me comentaba si es fácil o es difícil. Obviamente el trastorno en la cognición social y el trastorno del espectro autista se fue definiendo progresivamente. En algún momento se hablaba de trastorno generalizado no especificado, el desarrollo no especificado. ¿Por qué? Y porque no se animaba a marcar como una característica de autismo. Hoy en día sabemos que hay personas con autismo de alto funcionamiento. A ver, todos conocen Sheldon, el de Big Bang Theory, y claro, todo el mundo lo toma como una cosa sencilla para la vida. Y si ustedes miran el trasfondo de Sheldon, es un solitario. Y él no quiere, la situación claro, cuando esta, tiene la novia. Cuando tiene la novia, pero su novia también es una persona con síndrome de Asperger, llamémoslo ahora, o con un nivel más bajo, o sea, lo que llamaríamos nivel 1 de necesidades de apoyo. Ahora, que tenga un nivel 1 de necesidades de apoyo, o sea, un autismo más leve o un autismo de alto, yo no lo llamo de alto rendimiento, sino de alto funcionamiento, porque lo que le permite es funcionar socialmente. De nada me sirve ser muy inteligente si yo no puedo salir a la calle y cruzarla, o no puedo contar el cambio y no puedo tener una vida medianamente independiente. Entonces, cuando uno habla de nivel 1, nivel 2 o nivel 3, habla de las necesidades que tienen las personas. Y no debemos olvidar que más de un 35% de las personas con autismo tienen discapacidad intelectual y más de un 30% tienen asociado epilepsia. Entonces, uno no puede banalizar el diagnóstico de autismo. Lo que tiene es que reconocer las distintas características. Ahora bien, hay personas con autismo que trabajan en Silicon Valley y son ingenieros en sistemas. Entonces, ¿esto los ha discapacitado en alguna medida? No. En alguna medida pudieron encontrar su camino, alguien los ayudó y los acompañó en el camino y están transitando ese camino. Esto es lo importante es encontrar las fortalezas, reconocer las debilidades y acompañarlos. Pero y hay una forma... Usted que sigue tantos años el tema de ahora espectro autista, ¿ha cambiado el tratamiento o el abordaje? ¿Qué sería lo último, digamos, para en este momento, que además que se habla más del tema? Mire, es interesante porque en un momento las definiciones originales hablaban, es interesante porque tanto Asperger como Kanner, que fueron los primeros que hicieron casuísticas, digamos, ellos hablaban de que son personas que han llegado al mundo, esto era Kanner, con dificultades sociales, así como otros llegan con trastornos motores o con trastornos intelectuales. Y Asperger decía, estas personas llegaron al mundo con la capacidad de integrarse en alguna medida a su mundo. Ambas, en el año 40 aproximadamente, nos estaban hablando de lo biológico y nos estaban hablando de la inclusión. Cosa que nosotros recién ahora estamos en estos últimos años y en este siglo estamos hablando de la importancia de la inclusión. Entonces, yo diría que lo más importante es reconocer la situación y tratar la inclusión, trabajar en la inclusión. Como tratamientos, no hay droga que cure el autismo, ni hay necesidad de poner una droga para el autismo. Como no hay un marcador genético que me marque el autismo, esto lo voy a detectar a través del reconocimiento conductual social. Ahora, si voy a trabajar en autismo con el niño o con el adulto o con el joven, dependerá de la edad, y ese será el abordaje que se necesitará. Con los niños, por ejemplo, trabajar con la familia es lo más importante. Con la familia, pero dando pautas precisas de trabajo, y con el niño, si tiene ausencia de lenguaje, también trabajando con un neurolingüista que trabaje en lenguaje, con una psicóloga que trabaje en lo social, en la conducta, en la comunicación, en la interacción, que le permita interactuar con otros niños y que trate de incluirlo y de lograr una inclusión verdadera. No se trata de lograr una inclusión que sea simplemente por el hecho de ir al mismo colegio que van otros niños, entre comillas, típicos. Es más, un niño con autismo o un niño con una discapacidad enriquece más a toda el aula y a todos sus otros compañeros que los que él se beneficia en definitiva. Pero en definitiva los necesitamos y necesitamos ambas cosas. Lo nuevo es eso, es trabajar seriamente, trabajar en las posibilidades con equipos interdisciplinarios, pensando que la felicidad del niño y pensando que la familia juega un rol fundamental en la intervención.
No sé si fui claro. Sí, y hay muchas técnicas, pero bueno. Le quería preguntar a los dos, ¿qué opinan hay grupos de pacientes en otros países que están hablando de como que algunas palabras como el autismo, y también muchas veces por las peleas entre los políticos, que la oposición le dice al presidente o al gobernante de turno que es autista, y así, digamos, el término autismo u otros trastornos mentales se usan como insultos en la política sí. Entonces quería preguntarles a ustedes cómo ven este término que muchos pacientes están hablando de la neurodiversidad. Yo estaba pensando exactamente hacerle esa pregunta al doctor Ruggeri. Yo creo, me preocupa que el tema de la neurodiversidad... ¿Cómo? Leo la mente yo. Que lo de la neurodiversidad llegue a las enfermedades mentales, a la psicosis o al trastorno bipolar. En lo personal, por lo que puedo ver, me parece que el concepto de neurodiversidad, si bien puede parecer muy inclusivo, y estoy pensando en las enfermedades que yo trato, las que mencioné anteriormente, no particularmente el autismo y los trastornos del desarrollo, creo que menoscaba el sufrimiento y la interferencia en la posibilidad de proyección humana que tienen las personas afectadas. Es la única preocupación que tengo. Si el concepto de neurodiversidad minimiza cierta situación personal del paciente. Me parece que banaliza el sufrimiento. Sí, concretamente, a mí me parece eso. Entonces, posiblemente... ¿Lo ha hablado con alguno de sus pacientes? A los pacientes con trastornos mentales les cuesta mucho entender que lo que tienen es una enfermedad, y a la gente le cuesta mucho aceptar que es una enfermedad. Entonces a veces empezamos a hablar de desórdenes, trastornos o condiciones, ¿sí? Porque la palabra enfermedad, que es muy clara para los médicos, yo la prefiero mantener en la jerga, y las personas utilizar otros términos, porque el concepto de enfermedad es sumamente fuerte. Pero las personas con trastorno bipolar claramente son conscientes de que tienen una condición, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión mayor. La depresión es la principal causa neural de discapacidad en el mundo, ¿sí? La principal enfermedad del sistema nervioso que afecta el funcionamiento. Entonces, para las personas, la palabra neurodiversidad todavía no ha llegado al mundo de los trastornos mentales, y las personas con trastornos mentales están empezando a poder hablar en voz alta y decir, yo siempre les digo, no digas yo soy bipolar, porque uno no tiene que identificarse con la enfermedad, uno tiene que en todo caso decir yo padezco o combato tal enfermedad, depresión, trastorno bipolar, y el concepto de neurodiversidad no sé si lo usaría yo. Me preocupa esto, que banalice el sufrimiento. ¿Usted qué opina? Mire, ¿sabe cuál es el problema? Que tengo que hablar después de él. Entonces, la palabra banalizar es la palabra que yo uso exactamente cuando empezamos con este tipo de historias. Porque cuando uno habla de neurodiversidad, yo le preguntaría a usted, cuando una persona no tiene lenguaje, cuando una persona no se comunica adecuadamente, cuando una persona no puede compartir una comida con usted, cuando una persona se autoagrede, se golpea, pasa en un 30% de las personas con autismo. Y esto no es para asustar a la gente y pensar que el autismo es el fin del mundo, sino para saber dónde estamos parados con esto. Yo no puedo hablar de neurodiversidad porque no lo puedo ver dentro de esa situación. Creo que banalizar la palabra es un peligro. Mire, a tal punto que acaba entre enero y marzo hubo en Londres una obra de teatro llamada On the Road. Esta obra hablaba de una historia de una familia con una hija con autismo, y esta hija con autismo estaba representada por una marioneta, pero representaba una hija con autismo, con autoagresiones, con retardo. Esta obra generó un movimiento muy fuerte de las personas que hablan de la neurodiversidad y de una forma de ver el mundo. Y tuvo mucho rechazo y generó mucho movimiento, pero en realidad puso en el tapete el 35% de las personas con autismo que no van a aparecer en los diarios porque escribieron un libro o porque fueron excelentes en matemáticas, etcétera. O sea, yo no estoy renegando de la importancia que tiene reconocer dificultades sociales, porque además, si esa persona
tiene un autismo de alto rendimiento, pero toma conciencia de su problema de soledad, de interacción social, y no está bien trabajado, seguramente, y el doctor no me dejará mentir, entra en depresión. Y entonces muchas veces uno está diciendo, pero ¿y cómo? ¿No tengo que actuar? ¿Tengo que dejarlo ver el mundo así? ¿O puedo intentar ayudarlo? Y si la familia me lo viene a pedir y yo hago el diagnóstico, tengo obligación de acompañarlos y de darles una orientación. No sé si ya no tenemos mucho tiempo. Okay. La última pregunta para los dos. Si ustedes, a los héroes y a las heroínas que se quedaron hasta el final, les tuvieran, salen de acá y ustedes les dieran, ¿qué recomendación le darían para decir, bueno, se encuentra con una persona con trastorno mental? ¿Qué actitud? ¿Qué decir? Porque muchas veces no se sabe qué hacer. Entonces, ¿ustedes qué recomendarían? La mínima o la más importante recomendación que ustedes le darían. ¿Qué hacer cuando uno se encuentra con alguien con trastorno mental? Es muy sencillo. Es muy probable que en el trabajo, en el colegio, uno detecte un amigo con un trastorno mental que está deprimido, por ejemplo, que tiene una psicosis. Evitemos dar consejos. Evitemos el famoso ponete una pila, y lo que yo digo, lo digo en mi libro, es una mano extendida puede más que 1.000.000 de palabras. Lo que se recomienda es, mira, sé que la estás pasando mal, acá estoy para lo que necesites. ¿Querés charlar? Charlemos. ¿No querés charlar? Acá estoy también. Bueno, es muy difícil decir qué le recomendaría yo. Yo haría la inversa. Diría, pensemos en el autismo, y no estoy pensando en la persona con autismo, le diría, obviamente, cómo puedo ayudarte, cómo puedo acompañarte, y vamos a buscar el camino para aquel que tiene lenguaje y me puede entender. Pero sí me iría con el consejo o con el llamado de atención: reconozcamos las personas que pueden padecer autismo tempranamente, porque la plasticidad del cerebro nos permite que podamos mejorar. Si yo tengo un niño que no señala al año, que no mira lo que le he señalado, que no responde al llamado por su nombre y no porque sea sordo, y que no tiene una buena interacción social, antes de los 3 años no puedo hablar de autismo, pero puedo hablar de preocupación. Y si salimos de este auditorio con esto, vamos a detectar más y vamos a tener un mejor futuro para todos esos chicos. Pensemos que a los 3 años está mucho más estable el síntoma y los síntomas. Y entonces, si yo empiezo muy temprano, algunos chicos pueden salir del espectro y otros podrán salir espontáneamente. Por eso, cuando uno lo detecta entre el año y los 3 años, uno tiene que tener muy en cuenta que puede ayudar, y mucho. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a los dos y un placer. Digamos, uno tiene que estar mucho más abierto a las diferencias como oportunidades de crecimiento, ¿no? Me hicieron acordar que yo tengo una amiga con trastorno bipolar, y hace poco otra amiga, volvíamos de un momento feo de mi amiga, y otra amiga me decía, no te puedo creer que vos hables con ella y más allá del momento. Y la verdad que yo me di cuenta, le digo, mira, si yo me quedo en la enfermedad, me pierdo de mi amiga. Así que les agradezco mucho y gracias a todos por estar. Gracias.